hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. La soberanía alimentaria, tal como la agroecología, se piensa desde lo colectivo, desde la comunidad. No es posible desde arriba hacia abajo. Un espacio sonoro de diálogo multiactoral. En Tierra del Fuego tiene todo lo necesario, sobre todo en el suelo que tiene, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas. En este podcast, en 8 episodios, conversaremos con profesionales, académicos y productores de Argentina. La creación de espacios, ¿no? que nosotros podamos encontrarnos para realizar el diálogo de saberes. Las y los invitamos A conocer más sobre la soberanía alimentaria y la agroecología. En este segundo episodio abordamos los desafíos, logros y horizontes de la práctica productiva fueguina y los vínculos de esta con el paradigma de la agroecología como camino hacia la soberanía alimentaria. Si querés profundizar sobre qué es la soberanía y la agroecología, te recomendamos escuchar el primer episodio de este podcast. Participan en este segundo diálogo el antropólogo Peter van Aert, docente de la UNTDF, la licenciada en nutrición Sabrina Salazar y la licenciada en Ciencias Ambientales, Carolina Díaz, profesional que se desempeña en el INTA de Tierra del Fuego. Ellos tres, referentes de Ushuaia, forman parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNTDF. Además, participan los productores Héctor Vargas, abocado al cuidado de semillas, cuyos emprendimientos se encuentran en Ushuaia y en Punta Paraná, Guillermo Almirón, que participa de huertas comunitarias urbanas de Ushuaia, y Ruth Javier, que además de ser productora familiar, también es docente y promotora de la agroecología en la ciudad de Ushuaia. En este primer acercamiento a la temática, preguntamos a entrevistados y entrevistadas por las características de Tierra del Fuego relacionadas a la provisión de alimentos y la producción local fueguina. Sobre el origen de lo que consumimos quienes vivimos en este territorio, Peter van Aert de la Caliza UNTDF nos comenta. Acá en la isla, podríamos decir, con excepción de la carne vacuna y ovina, prácticamente todos los alimentos son importados desde el continente. Los frescos se suelen comprar en el mercado central de Mendoza, donde centralizan mucha fruta y verdura cultivada en provincias del norte. Se compran allá desde acá y se transportan por fleta a la isla. A veces hacen escalada en el Río Negro para cargar otra fruta como manzana, pera, durazno, ciruela, cereza también, que se cultivan en esa zona. Es decir, casi todos los alimentos que consumimos acá son importados desde destinos a miles de kilómetros, llegan por tierra, pasando fronteras, además el estrecho Magallanes y en el caso de Ushuaia también la cordillera, ¿no? O sea, acá en Tierra del Fuego sufrimos de una inseguridad alimentaria alarmante. La nutricionista Sabrina Salazar profundiza sobre esto teniendo presente los grupos de alimentos. Bueno, al ser nutricionista a mí me gusta hablar de grupos de alimentos para poder ubicar la respuesta. Por ejemplo, las frutas y las verduras vienen generalmente la gran mayoría de Mendoza, también podemos recibir de Córdoba, de Buenos Aires y próximamente dentro de la Municipalidad de Ushuaia anunciaron el anuncio de incorporar a Neuquén. Después las legumbres, las cereales, las papas, el pan y las pastas generalmente vienen de la mano del supermercadismo y mercados de Tierra del Fuego, así que generalmente el origen es regional, nacional y en algunos casos internacionales. Para la leche, el yogur y el queso también hay un fuerte componente del supermercadismo. Generalmente vienen de Córdoba, Santa Fe, de Buenos Aires. Algunos quesos importados también llegan. Y bueno, para el grupo de las carnes y el huevo, generalmente las carnicerías y el supermercadismo también son quienes nos aportan y suelen venir de Chubut y de Santa Cruz, generalmente de Río Gallegos. Los huevos que tenemos generalmente también tienen procedencia de Buenos Aires y hay algunos orgánicos que están llegando de Santa Fe. Bueno, después para la parte de aceite, frutas secas, semillas, también generalmente el supermercadismo, los mercados, dietéticas y sus orígenes provinciales, por ahí pueden ser Mendoza, Catamarca, entre otras provincias. Y por supuesto, bueno, los opcionales, los dulces y las grasas generalmente vienen del supermercadismo nacional y una fuerte participación de lo internacional. Héctor Vargas, productor de Ushuaia, enfatiza en la problemática de sustancias incorporadas a frutas y verduras que llegan a Tierra del Fuego y que muchas veces desconocemos como consumidoras y consumidores.
Tenemos que tener en cuenta que nuestros alimentos llegan de otras latitudes y a miles de kilómetros de distancia, y para que ese alimento llegue a la isla y tenga un periodo de tiempo que se pueda consumir, tiene que venir necesariamente con algún tipo de elemento para su conservación o para su preservación, fuera de los elementos que ya tuvieron en su momento para su cultivo. Acerca de la producción local, Peter Van Aer nos menciona lo siguiente. Que es carne de buena calidad, considerada más orgánica, y es por eso que cotiza, ¿no?, en el mercado mundial. Pescadores artesanales introducen al mercado pescado y mariscos, especial de Almanza, que se volvió como una localidad gastronómica en los últimos años. Y fuera de eso hay producción frutícola, especialmente en Río Grande, pero también en Tolwyn, en Ushuaia y también en Almanza, y hace poco también en Punta Paraná. La producción frutícola crece en volumen, pero el total de los alimentos que provienen de nuestro territorio es una fracción muy pequeña de lo que consumimos. Lamentablemente no tenemos muchos estudios pero los que tenemos indican más o menos, hablan de un solo % en el caso de frutas y verduras. Sabrina Salazar identifica cuáles son las frutas, verduras y otros alimentos que se destacan. Bueno, por supuesto que tenemos a nuestra producción. Generalmente, para el grupo de frutas y verduras, también hay producción de hongos y brotes, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Se suelen destacar la lechuga, la selga, las hierbas aromáticas, las frutillas, y todas ellas representan el 80% de la superficie cultivada bajo cubierta. Hay un fuerte potencial también para lo que es papa, zanahoria, repollo, ajo, frambuesas y otros frutos rojos. Las legumbres, los cereales, papa, pan y pastas, generalmente papa, pan y pastas, en las 3 ciudades se está generando valor agregado. El origen de las harinas, por supuesto que es más a nivel regional y nacional, pero el valor agregado aquí de las pastas está funcionando en las 3 ciudades. El grupo de la leche, el yogur y el queso generalmente lo está haciendo la misión salesiana en Río Grande. Principalmente tenemos quesos de vaca y de oveja. Después las carnes y el huevo, este es el gran lujo que tiene Tierra del Fuego. Por ejemplo, en la parte de corderos solemos destacarnos mucho. Hay 2 establecimientos en Río Grande que procesan y faenan la carne de cordero. De vacuno también hay mataderos en Río Grande y en Ushuaia. Porcino, Río Grande. Huevos en Río Grande y en Ushuaia. También hay en Tolwyn. Nuestra mayor producción y donde más solemos destacarnos en Tierra del Fuego es en la pesca. Hay 2 tipos de pesca, la altura y la pesca artesanal, y ahí tenemos una gran variedad y la verdad que nos destacamos y solemos ser una de las provincias del país que se destacan. La licenciada en Ciencias Ambientales Carolina Díaz, sobre la producción local y si ésta alcanza para toda la población, destacó lo siguiente. Hoy actualmente no alcanza, según la bibliografía, en algunos casos se habla de un 1% de los alimentos para toda la población. Si analizamos la superficie de Tierra del Fuego, la cantidad de habitantes, se contemplan 11 hectáreas por habitante, pero hay que tener en cuenta las diferentes condiciones agroclimáticas y los suelos de esos sectores. Pero para dar un ejemplo, en la estepa, que se ubica al norte de la isla, si hacemos estas cuentas, nos da un valor de 2,5 hectáreas por habitante, lo que sí podría alcanzar para alimentar a toda la población de la isla. Continuamos indagando sobre los obstáculos y potencialidades de la producción local de alimentos en el territorio fueguino. Peter Van Aer plantea lo siguiente. En relación a la calidad, la carne, por ejemplo, es de excelente calidad, ¿no? Y también los mariscos y el pescado son de buena calidad porque son captados en su hábitat natural, no en jaulas como algunos están impulsando. La producción frutícola también es de buena calidad, aunque no toda esta producción es agroecológica. Por ejemplo, la producción hidropónica aplica fertilizantes sintéticos, lo cual también sucede con mucha producción en suelo todavía. Pero agrotóxicos, como por ejemplo pesticidas, no se aplica, o muy poco, porque en nuestra isla conocemos mucho menos plagas y amenazas y enfermedades, aunque existen, pero mucho menos que en el continente. Entonces, en general, la calidad del alimento que se produce acá es muy buena. Y las condiciones actuales no lo son, especialmente en relación a la producción frutícola, porque muchos productores carecen de estabilidad, por ejemplo, en relación a la tenencia de la tierra o el acceso a servicios básicos como el agua. También, como nunca hubo una política concreta, digamos, que impulsa y fortalezca la producción de alimentos agroecológicos, falta conocimiento, falta formación técnica, también tierras adecuadas destinadas a la producción de infraestructura para garantizar la calidad y que permite romper con la fuerte estacionalidad que tenemos. Entonces, lo bueno es que no hay grandes obstáculos, más bien creo que son vacancias, ¿no? Es decir, son problemas que podemos identificar pero que tienen solución.
La nutricionista Sabrina Salazar focaliza en la potencialidad fueguina para la producción de alimentos. Dentro del potencial, generalmente, es justamente este potencial agroecológico, que se destacan para todos los alimentos, tenemos grandes posibilidades de conseguir esta alimentación sana, segura y soberana. Y lo potencia, el gran interés que estamos teniendo en la práctica de la soberanía alimentaria. También distingue las dificultades más destacadas de la producción local. La falta de espacio de formación formal e informal también van a generar obstáculos para que se puedan discutir el fomento de la producción alimentaria, entonces, para impulsar las economías locales. El desatender la importancia que estamos teniendo en el desarrollo de semillas adaptadas al clima, el tener especies nativas, el conocer las especies nativas, todo esto también, el desvalorizar y el no visualizarlas y cuidarlas, generalmente dificultan el acceso también, ¿no?, a estos alimentos. Carolina Díaz, por su parte, menciona que es necesario considerar la diversidad de condiciones agroclimáticas a nivel fueguino. Al tener diferentes condiciones agroclimáticas y de suelos en la provincia, es que en algunas se destaca más la ganadería y la horticultura es la que abarca todo nuestro territorio. En ese sentido, se destacan o se caracterizan la producción tanto a cielo abierto como bajo cubierta o en invernadero. Lo que provoca el invernadero es aumentar la mayor cantidad de estacionalidad y quizás también aumentar, de acuerdo al manejo, el rendimiento del cultivo. Y los obstáculos principales es que estas características también climáticas se centran en los meses de octubre a abril, principalmente en la zona de Ushuaia, quizás en Río Grande, que tiene mayores temperaturas, es mayor, pero para cultivar sin demasiado riesgo a heladas y nevadas existe una marcada estacionalidad en esos meses. También otro obstáculo para la producción es el aumento o el crecimiento del proceso de urbanización y la destinación de tierras para el turismo. El productor de Ushuaia, Héctor Vargas, refuerza la problemática del acceso a la tierra. Todavía no tenemos una soberanía alimentaria sobre muchos alimentos. Tiene que haber una política de provincia, una política de Estado y fomentar un poco también el cultivo, ¿no? Y hoy por hoy tenemos grandes problemas de tierra, de superficie. Y se hace muy difícil poder acceder a una tierra para poder hacer un cultivo agroecológico y que el día de mañana pueda ser soberano. Hay muchas posibilidades para producir hortalizas en estas ciudades. Esto es lo que destaca Guillermo Almirón. Yo creo que en Tierra del Fuego es muy posible la producción agroecológica, sobre todo porque hay hortalizas que se adaptan muy bien, hay muchas posibilidades de poder tener hortalizas de hojas en exterior, en ciudades, como Ushuaia, que tiene bastante reparo, y también en Río Grande se ha demostrado. Y cosas a favor, obviamente tenemos la tierra, que es riquísima por el humus que se contiene aquí. Más allá de que la tierra es ácida, los microorganismos que hay ahí se pueden reproducir y se puede alimentar todo lo que es el compost, se pueden generar bokashi, se puede alimentar las coberturas y potenciar los cultivos, cosa que ahora estamos descubriendo de a poquito y que han dado resultados muy eficientes aquí en Tierra del Fuego. Ruth, docente y productora familiar de Ushuaia, prioriza la transmisión de saberes como una potencialidad para la producción fueguina. En mi caso me favoreció la transmisión cultural de mis abuelos. A mí la transmisión cultural de la familia me facilitó esta práctica. Por el otro lado, el obstáculo yo creo que es el acceso a la tierra. Ese me parece que es un gran obstáculo, porque Tierra del Fuego tendría que volver donde el 50% de las verduras que se producían aquí en Tierra del Fuego eran consumidas en Tierra del Fuego. Tendríamos que volver a esa práctica. Les consultamos a entrevistados y entrevistadas por las prácticas y principios de la producción agroecológica en el ámbito fueguino. La primera pregunta se relaciona con qué actores, prácticas y políticas se necesitan para llevar adelante una producción sana, segura y soberana en Tierra del Fuego. Peter Van Aert, antropólogo de la UNTDF, plantea lo siguiente. Lo que se necesita es la agroecología, ¿no? En los términos más amplios. La producción agroecológica, de acuerdo a los principios de la agroecología, ¿no?
la producción sin aplicación de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, apostando a la diversidad, al cuidado del suelo y demás, circuitos cortos de distribución. Esto es tanto para la calidad del alimento como para garantizar el ingreso justo, ¿no?, para quien produce. También me parece que el agregado de valor es importante, de contar con emprendedores que se dedican a la producción de alimentos sanos a partir de la materia prima, que también, digamos, sea sano, sea orgánica, agroecológica. Necesitamos tener situaciones más estables que permiten proyección económica y financiera. Necesitamos políticas de Estado para fomentar y consolidar el sector, marcos legislativos que acompañan todo ese proceso a lo largo de toda la cadena. Todos estos son elementos que hacen, ¿no?, que generan estas condiciones que posibilitan el acceso a la producción sana, segura y soberana. Por su parte, Sabrina Salazar menciona: para llevar adelante una producción sana, segura y soberana en Tierra del Fuego, necesitamos, por supuesto, personas productoras de alimentos, que principalmente se destaque el saber ancestral y popular que tienen al respecto. También personas con capacidad técnica que puedan acompañar, asesorando justamente en materia de agroecología y técnicas biodinámicas, que dialoguen con decisores políticos sobre las necesidades comunitarias, para vehiculizar así entonces políticas públicas también que acompañan. Los circuitos cortos de producción y comercialización son la clave para garantizar el acceso también al alimento, y esto generalmente, al tener una matriz productiva ya creada, ayuda a despertar el gran interés de generar mayores productores y productoras de alimentos que puedan estabilizar su trabajo, ¿no? Y garantizar el acceso a la tierra. Es una materia pendiente para quienes trabajan la tierra, ya que deberían ser sus dueños, ¿no? Los movimientos sociales y organizaciones sociales que protejan al territorio ante los intereses colonizadores y extractivistas de extranjeros generalmente también son fundamentales, y poder tener entonces así una visión de salud ecosistémica. Carolina Díaz, profesional del INTA, destaca la importancia de las políticas públicas. Lo que se necesita para llevar adelante una producción sana, segura y soberana en Tierra del Fuego, en primera medida, son políticas públicas que acompañen el desarrollo del sector agropecuario. Primero es como analizar ese punto, el acceso a la tierra, por ejemplo, con planificación, y después, en el sentido de que sea una producción sana, segura y soberana, se necesitan políticas públicas que acompañen el desarrollo de la agroecología en todos los sectores, en el sector frutícola, en el avícola, en el ganadero y el pesquero. Guillermo Almirón aporta su mirada como productor de Ushuaia. Bueno, principalmente lo que necesitamos es empezar a compostar, reciclar todos los residuos orgánicos que tenemos en el hogar o que podemos disponer de algún lugar. Reciclar las materias orgánicas y compostar, abonar, y después simplemente asociar hortalizas, bajarte el calendario de siembra fueguino, que es donde te dice todas las asociaciones, y las hortalizas más básicas se pueden empezar aquí. Y después simplemente es intercambiar saberes, semillas, e ir organizando la huerta urbana con todo lo que uno tiene en el entorno. La próxima pregunta se relaciona con los principios de la agroecología que se ponen en práctica en la experiencia fueguina. Peter Van Aert planteó lo siguiente. Bueno, para ser sincero, a gran escala todavía no muchos, pero a pequeña escala sí. Vemos productores que cuiden mucho su suelo, que se preocupan por el bienestar de los animales, que reconocen la importancia de la diversidad, el cuidado de animal. Quizás lo más visible a destacar de los principios sería, digamos que sí, yo por lo menos veo a escala un poco mayor, y es muy importante esto, es la co-creación, ¿no?, y el intercambio de saberes, o sea, la búsqueda de una participación intersectorial. Y para eso creo que instituciones como el INTA, el UNTF son muy importantes, pero también es necesario que, por ejemplo, los municipios se abren a este proceso de co-construcción y que no se encierran, digamos, en su propia agenda, ¿no? Sabrina Salazar, integrante de la Caliza UNTDF, reconoce que se están practicando varios principios agroecológicos en la isla. Bueno, los principios de producción agroecológica que se aplican en la isla, la verdad que estamos practicando un poquito de todos, ¿no? Para destacar la salud y el bienestar animal, tenemos una producción de animales que realizan pastoreo y debemos protegerla y tratar de que eso continúe así. Siguen llegando visiones extractivistas como la salmonicultura, de poder encerrar al animal, y tenemos que seguir firmes en este paso que históricamente Tierra del Fuego elige, que es al tener a los animales libres y consumiendo alimentos naturales. El suelo también, justamente por tener esta práctica ganadera, por ejemplo, nos haría falta articular
vincularlo con la agricultura para poder tener una práctica de este principio del 100%. El reciclaje es algo que está creciendo día a día en Tierra del Fuego, la creación de espacios, ¿no? que nosotros podamos encontrarnos para realizar el diálogo de saberes, para practicar los valores sociales y los derechos humanos que queremos mantenerlos y protegerlos y generar justamente con estos espacios también la economía circular y solidaria. La provincia de Tierra del Fuego tiene las condiciones para caminar en la transición al paradigma de la agroecología y la soberanía alimentaria. Peter Van Aer al respecto nos comenta. Si iluminamos desde lo nutricional, la isla tiene muy buenas condiciones de proveer grandes partes de los nutrientes que requiere una persona para tener una vida sana, ¿no? Y eso es lo que importa. Y en muchos aspectos tenemos condiciones más favorables que en otras regiones. En la provincia no tenemos grandes corporaciones que se resistan a una transición al paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? Los grandes cambios suelen ser difíciles no tanto por la falta de factibilidad, sino por la resistencia que ejercen actores de gran poder a los cambios a favor de su posición dominante, ¿no? Esta resistencia acá no la tenemos. Y en segundo lugar, también es importante destacar que históricamente la producción de alimentos ha sido realizada por pequeños productores, por la agricultura familiar, tanto destinado al autoconsumo como a la comercialización, ¿no? O antes el intercambio. Bueno, acá tenemos historia y tenemos un tejido de agricultores familiares que son fundamentales para hacer posible la transición. Y a eso también agrego un tercer elemento, que es que hoy contamos con una agenda política favorable a nivel municipal y provincial. Yo diría que a pesar de un panorama bastante negativo a nivel nacional, la enorme pérdida que implica la clausura de instituciones, de líneas de financiamiento, de áreas de gestión como la Dirección Nacional de Agroecología, a pesar de todo eso, diría que el momento en Tierra del Fuego es propicio para dar pasos importantes y firmes hacia la soberanía alimentaria. Guillermo Almirón resalta las características que brinda la isla para contagiar el interés de practicar la agroecología. Tierra del Fuego tiene todo lo necesario, sobre todo en el suelo que tiene. Yo creo que también el hecho de que se den huertas urbanas cada vez más y que se contagie la gente, eso también es estratégico porque, bueno, y que también que haya más participación colectiva en las huertas comunitarias y ferias y demás, y conciencia ambiental, ¿no? Me parece que es muy posible porque tenemos un entorno increíble, muy natural, con no tanto impacto por ahí como en otros lugares y hay que aprovecharlo. ¿Quiénes son los actores y actrices que deberían involucrarse en el paradigma de la agroecología y la soberanía alimentaria? Peter Van Aer destaca un primer grupo relevante. La idea de la soberanía alimentaria, como también el concepto de agroecología, es amplísima, ¿no? Entonces, a mi juicio, no hay profesiones específicas que hacen o no al cambio. La agroecología es un campo profesional transdisciplinario. Esto quiere decir que no está pensado o edificado sobre algún otro saber específico. Ahora bien, el conocimiento técnico acerca de la práctica productiva es clave. Necesitamos contar con personas que sepan producir agroecológicamente, pero también necesitamos contar con personas que pueden diseñar modelos económicos para las unidades productivas. Necesitamos personas que saben diseñar políticas públicas de Estado propicias para la transición y otras personas que saben reformular normativas. Necesitamos personas inventivas, creativas, que pueden diseñar espacios de cultivo bajo techo, ¿no? Para ayudarnos a romper con esa estacionalidad. Necesitamos personas formadas en el campo de derecho para asegurar la justicia social y ambiental en toda esta transición. Entonces, yo realmente creo que necesitamos de todo tipo de saber y todo tipo de actor en el territorio. Sabrina Salazar destaca el rol de las mujeres como referentes y conductoras de luchas sociales vinculado a la soberanía alimentaria. Bueno, este paradigma llegó a la Argentina, por un lado, de la mano de la soberanía alimentaria y desde la mano de la ciencia de la nutrición con Miriam Gorban en su momento, y hoy todavía sigue siendo nuestro caballito de batalla. La agronomía agroecológica es la esperanza en esta transición. Las profesiones que se dedican a la química y a la abogacía ambiental son nuestras peleas ganadas en defensa de la vida ecosistémica. La sociología, la antropología y la filosofía nos ayudan a comprender y a perder el miedo a la complejidad de este paradigma. La educación
educación inicial, la primaria, la secundaria, la terciaria y la universitaria son quienes denuncian los perjuicios del agronegocio y construyen el camino entonces hacia el buen vivir, ¿no? Las ciencias ambientales, forestales, las biologías, las ciencias veterinarias, la medicina, constatan justamente los daños y los perjuicios al ecosistema con el agronegocio. La práctica de la vida ecosistémica que realizan los pueblos originarios son la prueba viva con estabilidad generacional del paradigma. El corazón del paradigma son los movimientos sociales, el campesinado y la agricultura familiar indígena. La articulación del paradigma, su administración, su gestión, y para que sean vehiculizadas a nivel federal es necesario el aporte de las políticas públicas. Y bueno, este tren suele estar conducido por las mujeres históricamente, responsables de la salud de cada familia en cada territorio. Héctor Vargas, productor de Punta Paraná y Ushuaia, destaca el rol de quienes hacen los cultivos y cuáles son los profesionales que participan. Los actores que nos involucramos somos aquellos que hacemos algún cultivo agroecológico hace muchos años para dar un poco nuestra opinión, nuestros consejos, porque ya nosotros esto lo vivimos desde niños con nuestras familias. Los que yo he visto que se suman generalmente son profesionales de la salud, son nutricionistas. Hoy por hoy se está fijando mucho el tema, la mirada sobre con qué conservantes, con qué agroquímicos está llegando a la isla todo lo que es la producción de verduras, de frutas. Guillermo Almirón, productor de la huerta comunitaria de la Biblioteca Verde en Ushuaia, destaca la diversidad de actores, saberes y experiencias circulantes en esos espacios urbanos colectivos. Por experiencia y por todo lo que se da también en esos encuentros en la huerta comunitaria de la Biblioteca Verde, ese circular de gente que siempre está presente, sobre todo, primero que nada, los horticultores que están de antaño. Y después, obviamente, agentes como ingenieros agrónomos que pueden estar en el INTA o no. Me parece que los actores están ahí y todos se interesan en torno a lo que es una huerta agroecológica. Y obviamente los funcionarios que pueden llegar a aportar siempre un poco más y meterse más en esto y tratar de que generar un circuito, ¿no?, de producción y demás. Hay científicos también que pasan, que siempre nos dan un aporte, es el intercambio de saber. Eso es lo que sucede en lugares como la huerta comunitaria. Por su parte, Sabrina Salazar resalta una formación centrada en valores humanos. La formación humana es lo que necesitamos y en ese caso, bueno, principalmente la práctica de la escucha y la importancia de entender que necesitamos formar comunidad compartiendo los saberes. Es importante que cada persona desde su rol pueda sumarse a este paradigma y se involucre en su creación, en su construcción, porque la alimentación es un derecho humano y el acceso a una alimentación saludable es el reflejo del acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda. Por lo tanto, bueno, el acceso a una vida digna, ¿no? Sin producción de alimentos saludables no tenemos sostenimiento de la vida. Necesitamos esa reciprocidad. La relevancia de los saberes adquiridos con la propia práctica productiva es lo que destaca Guillermo Almirón. Me parece que uno es muy autodidacta en esto de generar y poder reunir conocimiento, por eso es muy importante los saberes, ¿no? Pero no hace falta una formación técnica ni nada para empezar a cultivar la tierra. Hay cuestiones que son muy simples, ni siquiera técnicas, y que se dan, son un par de cosas que hay que tener en cuenta y después uno se va haciendo y va adquiriendo experiencias y cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede producir alimento en su entorno urbano, en su lugar, y después sí, por ahí, para poder tener un emprendimiento se requiere quizás algún conocimiento sobre estructura, infraestructura y demás. Peter Van Aert reafirma que lo importante es el interés y que la formación de la soberanía alimentaria y la agroecología se hace en un camino que es compartido. Lo que sí es necesario es tener el interés y comprender la urgencia y la importancia del cambio que propone la soberanía alimentaria. Y luego, la propia experiencia y la formación específica de este proceso formativo es un proceso que necesariamente va a ser compartido. Para cerrar, sobre la importancia de la participación y roles en la soberanía alimentaria y la agroecología, Peter Van Aert afirmó: La soberanía alimentaria, tal como la agroecología, se piensa desde lo colectivo, desde la comunidad. No es posible desde arriba hacia abajo, tampoco es posible desde un solo actor. Siempre es un movimiento traccionado desde varios sectores y por múltiples actores.
Hacia la soberanía alimentaria y la agroecología es una producción de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Nair Penco. Colabora Cecilia Frías. Cortina musical de apertura, Miyakura Sur. En la edición, Maxi González. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio.